eficiente que antes. Por supuesto, el lugar donde no hay que estar es en el lugar donde produzco menos, pero a mayor costo por unidad. Donde está la mayoría de los países, ¿no? Es decir, produzco menos, el crecimiento ha sido negativo, a la vez que aumentó el costo por sentencia. Entonces, ¿qué es lo que yo vengo a proponerles? O trato de hacer como síntesis para determinar cuál es el nivel ideal del presupuesto judicial. El Poder Judicial debe encontrar, y acá viene otra parte difícil, pero que tal vez estemos más familiarizados, y que ha sido el tema de los otros 6 seminarios internacionales de gestión judicial, que es ¿cómo hago para mejorar mi organización? Para obtener más sentencias por juez, para gastar menos por sentencia. ¿En qué tengo que capacitar concretamente a los jueces? ¿Qué cambio tengo que hacer para lograr esto? Porque esto no se logra por la simple evolución o por el paso del tiempo. Con los mismos jueces haciendo las mismas cosas va a pasar lo mismo, ¿se entiende? No va a pasar algo diferente. Entonces, si queremos un cambio, la pregunta es ¿qué cambio de gestión, de organización vamos a hacer para permitir que un reclamo presupuestario exitoso? ¿Y por qué sería exitoso? Porque se produce el proceso político de la decisión de las políticas públicas, en la cual actores externos al Poder Judicial pueden sumarse a los reclamos del Poder Judicial. Colegios de abogados, ONGs, organismos de consumidores, etcétera, que dicen, sí, mire, el Poder Judicial va a resolver más rápido los reclamos de los consumidores. El Poder Judicial va a eliminar, como están haciendo en Brasil en este año, todas las causas del 2005 para atrás. Hay una consigna de resolverlas todas en el año 2009, que no quede ninguna pendiente. Eso permite sumar intereses y entrar el tema en la agenda pública, y ir a la agenda política y meterlo en la agenda política, y darle resultados al ministro de Economía y decirle, esto es lo que vamos a lograr. Y si la gente es lo que quiere, se va a lograr ese paso que decían en el panel anterior, de que la gente quiere mejores resultados, pero no pide más presupuesto. Bueno, que la gente diga, está bien, para lograr estos resultados va a haber más necesitamos más presupuesto. Y para terminar, si logramos persuadir a los legisladores, si logramos esta agregación de intereses, finalmente queda el compromiso del Poder Judicial, que ahora sí, estos cambios de gestión, estos cambios de organización, las capacitaciones para jueces, tienen que estar vinculadas a resultados. Muchísimas veces, lo digo como docente de esos cursos, las capacitaciones para los jueces carecen de todo impacto en la práctica, no se revierten en ningún cambio en lo que sucede. Bueno, si yo pido más plata para capacitación, va a ser para lograr este impacto, va a ser para salir del cuadrante de allá y bajar al cuadrante de acá, y eso va a obligar al ejercicio, a los técnicos, a los consultores, a los que financian proyectos, a los que dirigen, a los que planifican, a las cortes, a los consejos de la magistratura, de pedir resultados en términos de accesibilidad, celeridad y productividad a todos los proyectos de gestión. Y me parece que esto sería una manera de cerrar el círculo. ¿Hay que recorrer el camino? Sí, cada Poder Judicial tiene que hacer sus propias cuentas. ¿Cuáles eran sus niveles de accesibilidad, de celeridad? ¿No les gustan estos indicadores? Buscar otros. No hay problema. Pero definirlos, atarse a ellos y ver cómo se mueven en estos cuadrantes. Muchas gracias. Gracias, Héctor, por la provocación. Mejor que el guante, digamos, por decirlo así. Cedemos, por favor, para Nelson Jack, si quiere redondear, comentar, concluir algunas reflexiones respecto a los comentarios de los panelistas. No, la verdad es que solamente mencionar de que no podría estar más de acuerdo con todo lo que ha mencionado José, Pablo y Héctor. Digamos, la visión que tenemos o que usualmente tienen los directores de presupuesto en muchos de los países que están en esta muestra, con quienes yo he tenido la oportunidad de conversar y trabajar y discutir en varias ocasiones, es exactamente la misma que ha planteado Pablo. Esto es casi como que el juego está un poco cambiando a raíz de todas, a raíz de la globalización, a raíz de los problemas y restricciones fiscales, a raíz de todas estas cosas, todo este entorno, ¿no? Ahora, en general, digamos que las autoridades fiscales pagamos por ver. O sea,
necesitamos más plata, perfecto, pero ¿en qué va a mejorar esa mayor cantidad de recursos? No en lo que a la organización X le interesa, sino a lo que teóricamente le interesa a la ciudadanía y que la Hacienda lo trata de recoger. Y por una quizá deformación profesional, nosotros los economistas, lo que miramos son esencialmente números. Y entonces hay mucho trabajo todavía por desarrollar en el tema del área judicial. No es típico tener líneas de base, no es típico tener marcos lógicos, no es típico tener indicadores, menos costos promedio, menos funciones de producción. O sea, ha habido un desarrollo muy limitado de toda esa información. Por tanto, como no existe, no puede alimentar el proceso de toma de decisiones en el área fiscal. Pero eso es suficiente, ¿no? Evidentemente no lo es, porque como yo les mencionaba, puede haber una coyuntura determinada en la que sin tener todo eso igual le ponen más plata. O igual teniendo todo eso le cortan plata. Entonces ahí viene la comprensión que muy bien decía Héctor, de cómo trasladar con toda esa información esta discusión un poco tecnocrática a la real discusión de las grandes ligas que se da en la política pública, posicionando el tema en la agenda pública como una adecuada estrategia comunicacional que, como bien decía José, yo veo que es uno de los grandes faltantes en todos estos procesos de reforma, y que dicho sea de paso, por ejemplo en Perú, el Poder Judicial siempre está en reforma, ¿no? Yo siempre he preguntado, ¿y cuándo va a terminar la reforma del Poder Judicial? Pues todos los años está en reforma. Cada gobierno, cada nueva corte, de nuevo hay que hacer la reforma. Viene un nuevo gobierno, está tan mal que hay que volver a hacer la reforma, tú estás parando en reforma, ¿no? Y esa imprevisibilidad de cuándo va a poder terminar este gran flujo de recursos que se lleva el sector justicia, en lo que equivocadamente de repente para los fiscalistas es en detrimento de la salud, la educación, porque al final el presupuesto, una vez que está armado el programa económico, el presupuesto de un juego es 1 a 0, ¿no? Darle más plata a un sector implica no darle a otro sector. O sea, es así de sencillo. No quiere decir que uno esté en pro o en contra de la justicia. Lo cierto es que darle más plata, una vez que está repartida la torta, una vez que darle más plata al sector A, es darle menos plata al sector B. No necesariamente quitarle. Quitarle es más complicado. Pero los presupuestos siempre son marginales. Siempre se trabaja sobre una bolsa de recursos una vez que se han cubierto, digamos, todos los gastos fijos. Y entonces, lo que yo aprecio, y con esto quiero terminar, no dejando de sumarme a los comentarios que se han vertido en este panel, que, digamos, como bien decía Héctor al final, cada poder judicial, cada organización tiene que hacer sus cuentas, pero tiene que hacerlas. O sea, tiene que dedicarse un momento de tiempo y de recursos para poder organizar toda la inmensa información que viene y dar una buena señal de transparencia, incluso hasta de poner las cosas en la web, respecto de cuánto cuestan cosas tan esenciales. Puede ser que ni siquiera lo usen para ustedes mismos, y esa es la principal preocupación. Yo no, por ejemplo, en Perú, y eso es quizá una experiencia personal y con eso concluyo, o sea, ¿cuándo se ha hecho? Con todas las complicaciones que tiene el poner indicadores, que una sentencia no es la misma sentencia. Yo he aprendido, o sea, que un hurto agravado no es igual a un asesinato, ¿no? O igual, o sea, el juicio Fujimori, ¿no? Donde tengo a una sala completa durante todo más de un año que va a producir un solo miserable expediente, ¿no? Pero claro, ese es el expediente respecto de todo lo que hace. Pero como no entramos a esa discusión, no tenemos mecanismos de poder valorar los distintos expedientes.